Vamos a orar al Señor para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros y pueda edificar su reino en nuestros corazones. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana, un día más, que puedas usarte de mí. Yo reconozco que soy un vaso de barro, Señor, pero un vaso de barro puesto en tus manos. Tú lo moldeas y lo usas, Señor. Yo te pido, Señor, que yo pueda ser un canal a través del cual tú puedas bendecir a tu pueblo, tanto los aquí presentes como los que puedan ver este video, escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Yo te pido que tú unjas mis palabras con tu Espíritu Santo y con poder, Señor, para que no transmitas solamente conocimiento humano, Señor, sino que tu palabra pueda ser vivificada por tu Espíritu, para que realice la obra para la cual tú la envías. Oh Dios, abre los cielos en esta mañana sobre cada uno de nosotros y que pueda caer la lluvia de bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros y que podamos beber de tu agua viva, Señor, esa agua que produce vida en nuestro interior. Que tu semilla, Señor, pueda recibir el riego necesario para producir raíces profundas y traer frutos, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, o desde hace unos días, no sé cuándo será eso, pero cada vez que encendéis la tele, podéis ver los simbolitos de las cadenas, todas tienen el arco iris. Así que hoy voy a empezar, solamente al principio voy a hablar un poco del arco iris, porque hoy en día se utiliza de una manera muy injusta y fuera de lugar. Porque el arco iris no es un símbolo de un colectivo específico o de un grupo de personas específicas o de las personas que deciden vivir de cierta manera concreta. Eso es hacer un uso indebido del arco iris, porque el arco iris realmente es un símbolo universal. Es el símbolo de esperanza dado por Dios para toda la humanidad. Por tanto, ninguna persona o ningún grupo de personas en particular tiene el derecho de apropiarse de ese símbolo, porque fue la señal del pacto de Dios con la humanidad después del diluvio universal. Es posible que alguna persona que me esté escuchando decir que el arco iris fue la señal visible del pacto de Dios con la humanidad después del diluvio pueda pensar quizás que estoy equivocado, ya que el arco iris se produce por un fenómeno natural debido a la reflexión y otra vez refracción de la luz del sol al atravesar una gota de agua, descomponiendo el rayo de luz en sus 7 colores básicos. Si piensas esto, tengo que decirte que tienes razón en cuanto a la explicación del por qué se produce el fenómeno físico del arco iris. Pero aunque el arco iris se produzca físicamente por ese fenómeno natural de reflexión, refracción de la luz, realmente el arco iris es la señal visible del pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Noé después del diluvio universal. Porque desde la creación hasta el diluvio nunca antes había llovido sobre la tierra. La Biblia en el libro del Génesis enseña y explica que la tierra en aquel entonces, entre la creación y el diluvio, se regaba mediante los ríos que había en la tierra y por medio de un vapor de agua que subía de la tierra, pero nunca había llovido antes del diluvio. Por eso, aunque Noé se pasó más de 120 años construyendo el arca y predicando el arrepentimiento y el inminente juicio de Dios a través del diluvio, nadie lo creyó. Porque, os digo,
no había llovido nunca antes del diluvio. Y por eso antes del diluvio no se pudo ver nunca el arco iris. Y dado que no se había podido ver nunca el arco iris, Dios lo usó como señal visible del pacto que Él había hecho con la humanidad, de que nunca más destruiría a toda la humanidad con un diluvio. Quiero que leamos en Génesis capítulo 9, versículos 11 al 13, para que veamos que el arco iris no pertenece a ningún colectivo particular, sino que es la señal universal y visible del pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio. En Génesis capítulo 9, versículos 11 al 13, Dios le dice a Noé: estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Está claro que el arco iris es la señal visible del pacto eterno que Dios pronunció en ese momento después del diluvio, de que nunca más volvería a destruir a todos los seres vivos con un diluvio. Y de este pacto que Dios hace con la humanidad, quiero destacar un versículo especialmente, que es el versículo 11, donde Dios dice: y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. De estas palabras de Dios podemos extraer dos enseñanzas naturales y una espiritual. La primera enseñanza natural que quiero destacar es que la tierra nunca más volvería a ser destruida en su totalidad por un diluvio. Por lo que podemos estar tranquilos, porque Dios siempre cumple su palabra. Y si Él prometió que no volvería a exterminar a todos los seres vivos con un diluvio, podemos estar tranquilos y confiados que Él cumplirá su promesa. Sin embargo, sabemos que al final de los tiempos la tierra va a ser destruida. Así que, ¿cómo va a ser destruida la tierra al final de los tiempos? Si Dios no va a poder usar un diluvio, ¿cómo será destruida? Pues la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar, entre otros lugares, en el capítulo 3 de la segunda carta que el apóstol Pedro escribió. En este capítulo 3, Pedro habla de lo que ocurrirá al final de los tiempos, cuando ya acabe el tiempo que Dios concede a la tierra. Así que vamos a leer dos versículos de este capítulo para que veamos cómo será destruida la tierra al final de los tiempos. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 7 y 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Saltamos al versículo 12, donde Pedro sigue diciendo: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Si leemos estos versículos, está claro que la destrucción final no vendrá por un diluvio, sino que vendrá por fuego. Pero aparte de esta gran diferencia, hay otra diferencia fundamental entre el diluvio y la destrucción final de la tierra por medio del fuego. Y la diferencia es que en el diluvio, la humanidad, toda la humanidad, menos Noé y su familia, todos murieron ahogados por las aguas del diluvio. Sin embargo, al final de los tiempos, la humanidad no morirá mediante el fuego que destruirá la tierra. Porque la destrucción de la tierra tendrá lugar después de la muerte y resurrección de las personas, puesto que la destrucción de la tierra mediante el fuego, según lo explica Pedro, tendrá lugar el día del juicio final. Luego, no es que Dios castigará a la humanidad a morir quemada por el fuego, porque ya habrá muerto la humanidad y habrá resucitado y estará siendo juzgada por Dios. La segunda enseñanza natural que podemos extraer de los versículos que leímos en Génesis es que por mucho que llueva, después de la lluvia saldrá el sol. Por muy grande y profunda que sea la tormenta, siempre después de la tormenta llegará la calma. Esta enseñanza natural la podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida también y a cualquier circunstancia que tengamos que atravesar a lo largo de nuestra vida. Porque por muchos y grandes que sean los problemas, si tomamos las decisiones correctas y en consecuencia aplicamos las medidas adecuadas, al final todo se va arreglando y pasado el tiempo podemos mirar hacia atrás con el gozo de ver que hemos superado las dificultades y los problemas. Pasado el tiempo podremos comprobar que hemos atravesado túneles que parecían infranqueables. Hemos salido de valles que por lo profundo que eran, creímos no poder salir de ellos. Al final, siempre que tomemos las decisiones correctas y apliquemos las medidas adecuadas, veremos que se cumple, que después de la tormenta viene la calma. No quiere decir que porque vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios no van a venir tormentas, sino que si vienen tormentas, pero tomamos las decisiones correctas y aplicamos las medidas adecuadas, siempre, después de la tormenta, vendrá la calma. Esto es así en la vida natural, pero quiero insistir, si tomamos las decisiones correctas y aplicamos las medidas adecuadas. Porque, por ejemplo, si para tapar una mentira digo una mentira más gorda, al final las consecuencias que tendré que pagar serán peores que si hubiera reconocido mi mentira inicial. Es decir, si para tapar un mal hago un mal mayor, el problema que iré teniendo será cada vez mayor. Y si sigo en esa dinámica, nunca vendrá la calma, porque cada vez me iré provocando un mal mayor. Pero si tomamos las decisiones correctas, aunque en nuestra vida se desate una tormenta, y estoy hablando de la vida natural, y tengamos que enfrentar problemas, dificultades, consecuencias negativas, al final, después de la tormenta, vendrá la calma. Esto no quiere decir que no nos podamos equivocar y tomar decisiones equivocadas. Somos humanos, nos equivocamos. Todos a lo largo de nuestra vida a veces hemos tomado decisiones equivocadas. Pero si cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, rectificamos y no nos empecinamos en persistir en mantener la equivocación, podremos experimentar la calma después de la tormenta. Y esta enseñanza natural nos lleva a la enseñanza espiritual acerca del pacto de Dios con Noé y con toda la humanidad. La enseñanza espiritual que podemos sacar es que espiritualmente también se cumple que después de la tormenta llega la calma.
Si permanecemos en los caminos del Señor, y esto es fundamental que lo entendamos, y es que si permanecemos en los caminos del Señor y no nos rebelamos contra Dios en los momentos de dificultad, si no renegamos de Dios, si no nos apartamos de los caminos del Señor y seguimos confiando en Dios como hizo Job, a pesar de todo lo negativo que tuvo en vida, Dios se encargará de pelear nuestras batallas. Y aunque tengamos que ir al campo de batalla y estar en medio del fragor de la batalla, sintiendo el fuego enemigo y a veces incluso el fuego amigo, Dios pelea por nosotros. Y al final nos da la victoria, como le ocurrió a Job, que al final de todo un periodo de prueba pudo tener paz después de la tormenta. Pero tenemos que perseverar en nuestra obediencia a Dios. A veces algunos predicadores intentan dulcificar y colorear de rosa el camino de la salvación, diciendo que te conviertes y todos son bendiciones. Llueve de bendiciones. Pero la verdad es que el camino de la salvación es un camino estrecho, lleno de obstáculos y dificultades. Esto lo dijo Jesús, no me lo estoy inventando. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, en ese famoso sermón del monte, Jesús dijo: entrad por la puerta angosta, es decir, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son, y esto lo añado yo, muchos están, dicen muchos son los que entran por ella, pero yo añado, muchos son los que son engañados por la apariencia de facilidad, de bendición que supone el caminar por la puerta ancha, por el camino ancho. Pero Jesús sigue diciendo, pero angosto es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta y el camino que llevan a la salvación son estrechos, y pocos son los que prefieren entrar por la puerta estrecha y andar por ese camino estrecho, porque es mucho más cómodo, aparentemente, caminar por un camino ancho que por un camino estrecho lleno de dificultades. Jesús nunca prometió un camino color de rosa. Jesús nunca dijo que el camino sería fácil. Como no fue fácil su propia vida. Y no olvidemos que Jesús es nuestro maestro y nuestro ejemplo a seguir. Y si Jesús fue perseguido por los dirigentes y religiosos de su época, Jesús sufrió varios intentos de asesinato, Jesús pasó hambre, Jesús tuvo que pasar por tormentas en su vida, y finalmente fue juzgado y condenado injustamente a la tortura y muerte más atroz de su tiempo. Así que si Jesús tuvo que pasar por todo esto, no esperemos que nuestra vida sea más fácil que la de Jesús. Ya que Jesús también dijo que solo se nos olvida. Jesús dijo, refiriéndose a él: si al padre de familia llamaron Beelzebú, que es príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, si Jesús tuvo que vivir todas esas dificultades, todos sus problemas, todas esas persecuciones, no nos debe de extrañar que nosotros tengamos que pasar por situaciones similares. Dicho esto, quizás te preguntes, entonces, ¿vale la pena seguir al Señor y ser discípulo de Jesús, viviendo conforme a la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida? Si nuestro camino va a estar lleno de obstáculos, de dificultades. La respuesta es, por supuesto que sí, vale la pena. Porque Jesús nos prometió, Él no nos prometió un camino fácil,
pero sí que nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y también prometió otra cosa muy importante para nuestra vida que quiero que leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, donde Jesús prometió: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo de nuevo Jesús anuncia que la vida de obediencia a Dios no será una vida fácil. Jesús nos avisa que en el mundo tendremos aflicción, pero si permanecemos en Jesús, a pesar de las adversidades, tendremos paz, porque Él venció al mundo. Pero no solo venció al mundo, según nos explica Pablo en la carta a la iglesia de Colosas, Jesús venció también a todo el principado de las tinieblas y lo despojó de su autoridad. Por eso, como dijo Jesús en el versículo que acabamos de leer, si permanecemos en Él, tendremos paz. Pero no una paz que depende de las circunstancias, sino una paz interior permanente, por medio de la cual Dios nos da paz, incluso en medio de las tormentas. Esta es la decisión correcta que debemos de tomar para que después de la tormenta venga la calma, o incluso podamos tener paz en medio de la tormenta. Permanecer en Jesús es la decisión correcta que debemos de tomar. Porque si al primer problema, o al segundo problema, o al tercer problema, o al problema que sea, si cuando estamos en medio de la tormenta tiramos la toalla y nos alejamos de Jesús, no podremos experimentar la calma. Y es posible que no se cumpla el que después de la tormenta venga la calma, sino que después de una tormenta vendrá una tormenta mayor, porque el único que tiene poder y autoridad para calmar la tormenta, para reprender los vientos y la tormenta y traer paz a nuestra vida, es Jesús. La vida cristiana se parece mucho al desierto que tuvieron que atravesar el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Porque nosotros también vamos camino de nuestra tierra prometida, no una tierra física, pero vamos en busca de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y el camino que lleva a nuestra tierra prometida, en muchas ocasiones, es un desierto similar al desierto que atravesó el pueblo de Israel y que Moisés describe en Deuteronomio como un desierto grande y espantoso, un desierto lleno de peligros mortales, llenos de serpientes y de escorpiones. Aunque pueda parecer lo contrario, no pretendo asustarte con mis palabras, sino hacerte consciente de la necesidad de permanecer en Jesús, porque aunque es verdad que la vida cristiana en ocasiones es también un desierto lleno de serpientes y de escorpiones, si permanecemos en Cristo no tenemos nada que temer, porque Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso incluye los días en los que caminamos por un jardín lleno de flores y agua fresca, pero incluye también los días que caminamos en medio de esos desiertos grandes y espantosos, llenos de peligros y de serpientes y escorpiones. Lo que quiero que entendamos claramente en este día y que lo tengamos muy presente cada día en nuestra vida es que la buena decisión que debemos de tomar para que después de la tormenta venga la calma es que por grande y profunda que sea la tormenta debemos de permanecer en Jesús. Porque vamos a ver lo que Jesús también prometió a sus discípulos en el Evangelio de Lucas capítulo 10
y versículo 19. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús le dijo a sus discípulos: os doy potestad, es decir, poder, de pisar, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no solo viene con nosotros, no solo pelea por nosotros, no solo nos da la victoria, sino que además Jesús nos da la autoridad y el poder para pisotear a las serpientes y a los escorpiones que nos vayan saliendo al encuentro por el camino del desierto. Solo tenemos que tener cuidado de permanecer en Jesús, porque el poder y la autoridad que tenemos no emana de nosotros, sino que emana del que venció en la cruz y comparte su victoria con cada uno de nosotros. Por eso, mientras permanezcamos en Cristo y Jesús viva en nosotros, tenemos poder y autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, que son símbolos de las fuerzas de las tinieblas. Jesús ya advirtió al final del Sermón del Monte que todos, absolutamente todos, sufrimos las mismas tormentas, sufrimos el mismo embate de los ríos y soportamos los mismos vientos. Pero para el que edificó sobre la roca, después de la tormenta, los vientos y los ríos, llegó el calma y pudo descansar tranquilo. Mientras que el que edificó sobre la arena, después de la tormenta, los ríos y los vientos, no vino la calma, sino fue mucho peor, porque su casa se derrumbó como un castillo de nada. Por eso decía que tenemos que tomar las decisiones correctas y aplicar las medidas adecuadas en nuestra vida, para que después de la tormenta venga la calma. No es suficiente con tomar decisiones, hay que aplicar las medidas adecuadas para que esas decisiones se hagan efectivas y no se conviertan en papel mojado. El que decidió edificar sobre la roca no solo tomó la decisión correcta, sino que además, como consecuencia de su decisión, se puso manos a la obra para aplicar las medidas necesarias para que su decisión se llevara a cabo y comenzó a acabar hasta llegar a la roca. Tomar la decisión de edificar sobre la roca significa tomar la decisión de vivir y permanecer en Cristo, pase lo que pase. La decisión de vivir y permanecer en Cristo no puede ser una decisión temporal o circunstancial. Tiene que ser una decisión firme y permanente. Y si tomamos esta decisión firme y permanente, podremos estar seguros de que después de la tormenta llegará la calma, porque Jesús estará con nosotros y reprenderá los vientos y calmará la tormenta. Pero si tomamos la decisión de edificar sobre la arena, implica no permanecer en Cristo, ya sea porque no hayamos tenido un encuentro con el Cristo resucitado o porque en algún momento de nuestra vida hayamos tomado la decisión equivocada de darle la espalda. Pero sea como sea, si no edificamos nuestra vida en Cristo después de la tormenta, no vendrá la calma, sino una destrucción mayor. Por lo que es mejor permanecer en Cristo, por muy adversas que sean las circunstancias personales que tengamos que vivir. ¿Por qué digo que edificar sobre la roca implica edificar sobre Cristo? Pues porque Pablo, en su primera carta a los cristianos de la ciudad de Corinto, les deja claro que la roca es Cristo. Por tanto, la enseñanza de Jesús al final del famoso Sermón del Monte es la misma que leímos
antes en Juan 16:33, donde Jesús dijo que si permanecíamos en Él, tendríamos paz. Porque si permanecemos en Él y edificamos nuestra vida sobre nuestra relación con Él, siempre, 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 después de la tormenta vendrá la calma. Después del desierto encontraremos el reposo de Dios. Después de las batallas tendremos la victoria. Cuando los discípulos enfrentaron una de las peores tormentas físicas que tuvieron que vivir en su vida, temiendo incluso por su vida, ¿qué es lo que los salvó? ¿Les salvó la veteranía de Pedro como pescador de esas aguas? ¿Les salvó su estrategia de cómo torear los vientos? No. Lo que les salvó es que Jesús estaba en la barca. Estaba dormido en ese momento, pero estaba en la barca. Y al estar en la barca pudieron despertarlo. Y cuando lo despertaron, ¿qué hizo Jesús? Jesús reprendió los vientos y la tormenta y se hizo grande bonanza. El secreto de la victoria y de poder alcanzar la paz no es que luchemos con nuestras fuerzas o con nuestra inteligencia, no es que apliquemos nuestras estrategias. El secreto de la victoria y de que después de la tormenta venga la calma es que Jesús esté en nuestra vida. Aunque hayamos dejado que se durmiera en nuestra vida, porque mientras Él esté en nuestra vida, o dicho de otra manera, mientras permanezcamos en Cristo y Cristo en nosotros, no tenemos nada que temer. Solo tenemos que clamar a Él. Solo tenemos que despertarlo y pedirle ayuda. Y Él calmará nuestra tormenta o nos dará paz en medio de la tormenta. El último versículo en el que vamos a meditar en este día se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de Colosas, en Colosenses capítulo 3 y versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3, Pablo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hemos tomado la decisión correcta de querer permanecer en Cristo y hemos puesto en marcha la medida necesaria, que es la de crucificar nuestra carne con Cristo, nuestra vida queda escondida con Cristo en Cristo. Así que si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, habrá algo que nos pueda destruir. Daos cuenta de las palabras de Pablo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no en un lugar del cielo. Está escondida con Cristo en Dios. Si estamos escondidos con Cristo en Dios, hay algo que nos pueda destruir. Es evidente que si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda destruir. Por lo que podemos vivir confiados sabiendo que siempre, siempre, siempre después de la tormenta, por profunda que sea la tormenta, vendrá la calma. Y además Dios nos dará paz en medio de la tormenta. Pero para que eso ocurra, hemos tenido que tomar la decisión de dejar entrar a Jesús en nuestro corazón y convertirlo en el Rey y Señor de nuestra vida. Porque solo si permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, tendremos paz en medio de la tormenta, y después de la tormenta llegará la calma. Si permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, insisto, nuestra vida queda escondida con Cristo en Dios. Y si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, siempre después de la tormenta
Así que ahora quiero preguntarte, ¿quieres poder vivir confiado sabiendo que después de la tormenta siempre vendrá la calma? ¿Quieres poder experimentar en tu vida una paz duradera y estable, aún en medio de las tormentas de la vida? Solo tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Si ese es tu deseo y quieres dejar a Jesús entrar en tu corazón para reinar sobre tu vida, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Para eso os pido que por favor cerremos por unos momentos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad de ti. Reconozco, Señor, que necesito que después de las tormentas de mi vida pueda llegar la calma. Y yo no soy capaz de producir la calma. Te necesito, Dios mío, por favor, entra en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón para que reines, para que estés sentado sobre el trono de mi vida. Yo quiero permanecer en ti y que tú permanezcas en mí, para que mi vida pueda quedar escondida contigo en Dios. Yo te pido que perdones todos mis pecados, porque sé que sin santidad nadie verá al Señor y yo no soy capaz de vivir en santidad. Por eso te pido que tú me perdones, que tú me limpies, que borres todas mis rebeliones y que tú me santifiques para que yo sea santo. Te pido, Dios, que desde ahora y para siempre me ayudes a permanecer en Cristo y Cristo en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y no perteneces a ninguna iglesia, yo te pido que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia. Y los miembros no podemos vivir aislados, tenemos que tener comunión con el cuerpo. Si no has hecho la oración, no dejes para mañana lo que debes de hacer. Porque quién sabe si dentro de 5 minutos estaremos vivos. Por eso es necesario que tomes la decisión de entregar tu corazón a Jesús. También quiero pedirte, por favor, que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo. También, si queréis venir aquí, si no tenéis un lugar donde congregaros y vivís por aquí cerca, yo os invito a que vengáis a la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Nuestros cultos presenciales son los domingos a las 11 de la mañana, aunque quiero avisaros que este domingo próximo no tenemos culto presencial aquí en este lugar, porque por motivos personales no estaremos aquí en el Cartagena. Pero podéis seguirnos por las redes sociales, porque pondremos el enlace al culto al que Juan y yo iremos el domingo que viene. Así que si quieres visitarnos, tienes que venir el domingo día 20 de julio a las 11 de la mañana. Si vienes a visitarnos, serás muy bienvenido, y como os digo siempre, es mucho mejor participar de un culto presencial que seguir un culto por las redes sociales. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, iglesiagénesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .gindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga grandemente y te guarde hasta que nos volvamos a ver. Un abrazo muy fuerte.